Ahí está. Me dicen, ahí tengo un patrón Garley, ¿sale? No, y esto y lo otro. Ok, viene Octavio, por ejemplo, me dice, no, para mí es un patrón BAD y o un BAD alterno, negociable, etcétera. Le ponen muchos nombres. Ok, viene César y me dice, no, para mí es un Butterfly. patrón Butterfly. Sí, correcto. Viene Carlos y me dice, no, para mí es un patrón Craft. Sí, Dios mío. sí. Sin embargo, es muy temprano para proyectar cualquiera de todos esos patrones. Sí, si se dan cuenta, y todos tendrían razón al proyectar, todos estarían en lo correcto al proyectar diversos patrones armónicos. Sí, el detalle es eso, es que lo hacemos muy temprano, incluso cuando el precio ni siquiera ha superado el punto B. ¿Sí? Estamos hablando de los componentes. Tenemos el componente XA, tenemos componente AB, el componente BC, y el más importante, los patrones armónicos, es importante decirlo que es predictivo, nos ayuda a anticipar el giro, ¿sí? En el punto D del patrón armónico es donde vamos a encontrar el giro para operar en contra, ¿sí? Algunas veces tenemos la capacidad o la habilidad de identificar el componente de C a D, ¿sí? Y nos podemos montar en ese trayecto. ¿Sí? Es decir, que tenemos la habilidad de montarnos en ese movimiento, en el punto D, y cuando llegue a la zona potencial de reversión, revertir la operación y meternos en venta. Un ejemplo. Entonces, operamos al alza y operamos a la venta con el patrón armónico. No siempre se da esa oportunidad, no siempre tenemos esa capacidad de identificarlo, porque a veces depende mucho del conteo que nosotros hayamos proyectado. Por ejemplo, tenemos un ABC proyectado, ¿sí? Tenemos un ABC proyectado. Podríamos utilizar las dimensiones del armónico que les decía. Vamos a utilizarlo para proyectar la onda C. Supongamos, tenemos el componente XA, el componente AB llega al 61.8, ¿correcto? Me dicen, bueno, C pudiera llegar al 78.6 y hacer un patrón Garley. Está muy cortito, ¿sí? Para el patrón, para la correctiva ABC. Bueno, entonces a la proyección 1618 proyecto un CRAF, ¿sí? Y ahí tenemos el patrón CRAF, ¿sí? ¿Sí? Sin embargo, el componente C o el punto C no ha terminado, ¿sí? No ha terminado por completo, porque vaya, ni siquiera tenemos que el precio supera el punto B. Cuando el precio supera el punto B, ya las probabilidades son mayores, es decir, que el precio haga esto, de que ya esté en el componente CD, ¿sí? Que ya esté desarrollando, que vaya a buscar ese punto D. Y cuando llega a la zona potencial de reversión, bueno, ya vamos a ver una formación de velas, un patrón de reversión, el desarrollo impulsivo bajista, un ejemplo, ¿sí? Pero en esa zona potencial de reversión, ¿sí? Mientras tanto, el patrón armónico todavía no está completado, no lo podemos definir como tal, y yo sé que habemos mucho que ya lo hacemos así, ¿sí? Ya proyectamos ese armónico hasta allá, pero todavía no ha terminado, ¿sí? Y vemos que el precio continúa cayendo, es decir, que la onda B sigue vigente, ¿sí? Y que decimos, los armónicos no sirven, no funcionan, ¿sí? Y proyecté el armónico Garley, Crab, Bad, Butterfly, todos los patrones armónicos los proyecté y ninguno se desarrolló, pues Y a lo porque mejor lo que andaba buscando era un Shark, ¿no? Al final del día. Y, y hasta eso, y exactamente, tenemos un ajá, patrón así. ajá. Y no andábamos tan mal, pero muy anticipados, ¿no? Exactamente, estamos muy, muy temprano. Exacto, ese es el punto principal. A Sí. eso responde una pregunta también con respecto a cómo proyectamos armónicos de acuerdo a nuestro conteo. ¿Sí? Ujú. ¿Por qué? Porque si empezamos a proyectar patrones armónicos así de manera muy aleatoria, por así decirlo, entonces podríamos estar proyectando, por ejemplo, ¿sí? Que querramos ver así, un armónico al 1618, ¿sí? Un ejemplo. Y es válido. O sea, esa proyección podría ser válida. Pero si se dan cuenta, entramos en lo mismo, ¿sí? El punto C, ¿sí? Sigue siendo válido. No ha superado el punto B, el bajo del punto B, ¿sí? Y podemos proyectar una infinidad de patrones armónicos, ¿sí? Al 161, al 88, al 127, ¿sí? Incluso un patrón, igualmente un Shark, ¿sí? Al 88, ¿sí?
y estar, o sea, y tener múltiples proyecciones de armónicos, ¿sí? Pero aquí lo importante es, o sea, llevarlo de la mano de acuerdo a nuestra proyección y qué es lo que esperamos, ¿sí? Si esperamos un movimiento alcista, bueno, entonces voy a ver el patrón armónico que me proyecte, el CRA, por ejemplo. Dices, bueno, entonces ya tiene sentido, ¿sí? La relación de la onda que estoy buscando, la proyección que estoy buscando, una doble correctiva alcista, tiene sentido con ese armónico, ¿sí? Por eso es que a veces, si se dan cuenta, a veces hay patrones armónicos que quizá ustedes puedan ver a simple vista, y dices, oye, está bien fácil, y Alexander no lo proyectó, ¿sí? Porque a veces va en contra a lo que es el conteo, ¿sí? Entonces, esa es una parte. Y Ajá. todavía sigue siendo subjetivo, ¿no, Alex? Porque ¿cuántas veces hemos visto aquí en las mismas clases de los sábados o en el día a día que llevamos un Ujú. conteo a algunos y otros llevamos otra cosa totalmente diferente, ¿no? Así es. Entonces, de acuerdo a mi perspectiva, ¿no? Yo estoy viendo una correctiva aquí que se va a extender, ¿no? Yo ya estoy viendo que está iniciando el impulso donde ya se va a girar el precio, lo que tú quieras y mandes. Estamos Ujú. viendo cosas diferentes, entonces este patrón sí encaja con lo que yo estoy esperando y aquel otro patrón encaja con lo que tú estás esperando. Pero como dices tú, hasta mientras no rompa ese nivel de la onda C, que nos pueda dar ya ahora sí cierta idea de que el precio va a buscar lo que andamos buscando, entonces ya dibujar el patrón, ¿verdad? Pero Claro, igual podemos andar buscando cosas diferentes y en ambos casos, pues podría ser válido. claro. Pero todo depende, también, El conteo que pues, llevamos, ¿verdad? exactamente. Cada quien, ajá. Todos podemos mostrar un conteo diferente, pero algunos vamos a tener errores que algunos no estamos respetando los principios básicos. Ujú, Estamos saltando algo o estamos omitiendo algo, ¿sí? exacto. De tantas proyecciones que hacemos, alguno de nosotros nos vamos a equivocar, ¿sí? Y, por ejemplo, tres que obedecen los principios, reglas y todo está bien, pero tienen un conteo distinto, pero es válido, Ujú, ¿sí? Entonces, con sí, el paso del tiempo nos va a ayudar a visualizarlo de manera correcta. Incluso el mismo precio nos va a meter en la onda correcta, ¿sí? de acuerdo. Por ejemplo, aquí proyectábamos un patrón BAT. Creo que Octavio fue el primero que lo intentó proyectar, pero lo proyectó al 88.6, ¿sí? El patrón BAT va al 88.6. Es característico del patrón BAT, ¿sí? El murciélago. Es que el 88.6 es su zona potencial de reversión. Ahí es donde el punto D entra en acción, ¿sí? Me faltó un nivel. Exacto, sí. Lo que pasa es que, mira, hay quienes dicen que el patrón BAT también puede ser negociable o puede ser aceptado en el nivel 78.6, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo dan por hecho? Porque si se dan cuenta, cuando les explico sobre cómo o de dónde vienen estos niveles o estos cocientes, ¿sí? De dónde vienen estos ratios, ¿sí? Es los más importantes, ¿cuáles son? El 61, 78, 88, ¿sí? Son los que nos ofrecen la herramienta de retroceso Fibonacci, son los más importantes, ¿sí? Entonces, el precio puede reaccionar en cualquiera de los tres, ¿sí? O incluso en una zona intermedia, en un 76, ¿sí? Si multiplicamos 38.2 por 2, ¿sí? Un 76 podríamos encontrar una reversa, ¿sí? Como ahorita que llegó casi al 98 por ahí, ¿no? Exacto, ¿sí? Superó el Ujú, 88.6, ¿sí? Exacto, pero ya viéndolo de una manera más, más exacta, más meticuloso, y decir, no, el precio reaccionó exactamente en el 96.5, por ejemplo, ¿sí? Ok, bueno, y hay quienes dicen, no, eso ya no es un patrón BAD y es, bueno, es que depende de la volatilidad. Son zonas potenciales a las cuales buscamos. Cuando proyectamos un patrón armónico y decimos que el precio va a reaccionar en el punto D, ¿sí? En caso de este patrón BAT, lo visualizamos así, bueno, el precio va a llegar al punto D, ¿sí? Quiere decir que justamente en el 88.6 tiene que dar reversa. Si el precio llega al 90, es inválido, ¿sí? Y no tiene que ser así. Y me ha tocado porque hay gente que viene de buscar entradas con los niveles de retroceso Fibonacci. Es decir, yo pongo, o a veces configuran su herramienta de retroceso a niveles promedio. En lugar de 78.6 lo ponen 79.
o 78 cerrado, ¿sí? En lugar de 88.6 lo ponen 89. Un ejemplo, ¿sí? Y configuran su herramienta de retroceso y cuando el precio llega ahí, es que ahí entran, ¿sí? Y ponen un stop loss en el 95, en el 90 o en el 100%, dependiendo cómo tengan su herramienta de retroceso y cómo ellos visualicen, cómo ellos quieren ver esas entradas, ¿sí? La diferencia es que vemos esa zona potencial de reversión, ¿sí? En el 88, es decir, el precio tiene que llegar al 88 para llamarlo o para considerarlo un patrón BAT. No